Hoy vamos a ver el frente que nunca existió, los espías, primera parte. A lo largo de todos estos relatos sobre la Guerra Fría, hemos visto los orígenes de la Guerra Fría en la conferencia de Potsdam. Hemos visto algunos de sus principales escenarios en Indochina como en el Medio Oriente. Hemos visto algunos de sus intereses, como son de sus principales intereses, como ha sido el petróleo, como ha sido la presencia en el Asia. Ahora hemos visto también sus epicentros, como en la Europa Oriental, o sea, el núcleo histórico donde se desenvuelve la Guerra Fría, que son los procesos en Europa Oriental. Y estábamos viendo la vez pasada el proceso húngaro, y estábamos anunciando como eso es una cadena, que después va para Alemania, que estuvo en Polonia, que va para Checoslovaquia. Estábamos viendo los epicentros de la Guerra Fría. Hoy vamos a ver los protagonistas de la Guerra Fría. No solamente los escenarios, los intereses, los epicentros, los orígenes, sino los protagonistas. Los protagonistas de la Guerra Fría son los espías, porque esta es una guerra de espionaje, por eso se llama fría, porque no es una confrontación del tipo tradicional de la guerra convencional, sino es una guerra por la información, por la difamación y por la traición. Es el mundo de los espías. ¿Quiénes son los protagonistas de la Guerra Fría en el mundo del espionaje? Primero que todo, los soviéticos. En tiempos de la Revolución Rusa, va a haber un personaje muy, un oscurísimo personaje, no hay por ahí una sola foto de él, que se llama Félix Dzerzhinsky. Félix Dzerzhinsky va a tener una idea absolutamente diabólica, y es que cuando se está montando la Revolución Rusa, él parte de la idea de que va a haber oposición. Entonces, para que la oposición se haga visible, se pueda controlar y se pueda identificar y se pueda acabar desde su mismo origen, se inventa una fórmula que se llama el fideicomiso. El fideicomiso es una oposición infiltrada desde el comienzo por los organismos de inteligencia que induzca a las personas que están en desacuerdo con la revolución a manifestarse en tal sentido para que puedan ser identificadas. Esta idea tan supremamente diabólica, porque es, jugar con el pensamiento del otro para hacerlo a través de su propio pensamiento traicionarse, será la inspiración, hará posible que más adelante un personaje inglés vaya a escribir una novela que se conocerá como 1984. 1984, de la que hablaremos profusamente en el otro programa, es una apología, es una metáfora a estos sistemas de control total, de tratar de entrar en la mente de los otros, manipular la mente de las personas y hacerlas creer lo que usted necesita creer, y que piensen y adoren el régimen por la manera como se manipula su propia estructura de libertad y de pensamiento. George Orwell hará de esta una gran obra de la literatura universal, y la figura del gran hermano es tomada de este fideicomiso. Esto ocurre en tiempos al comienzo de la Revolución Rusa, y esa fuerza que va a crear Dzerzhinsky, ese servicio de seguridad del Estado, esos servicios de inteligencia que creará Dzerzhinsky, recibirán el nombre de la Checa. Esa Checa, que es la primera policía que se monta en tiempos de Lenin cuando está empezando la revolución, más adelante esa Checa va a tener otros nombres. Después, también de esos servicios de inteligencia, más adelante estará la Orquesta Roja, pero primero se llama la Checa, luego se llama la G+, luego se va a llamar la NKVD, y la bisnieta de la Checa, que es como lo conocemos en la actualidad y lo conocimos durante todo el tiempo de la Guerra Fría, se va a llamar la KGB. Entonces, la KGB
es el organismo de inteligencia, el órgano de control del Estado soviético, y es una evolución de la checa que había montado Dzerzhinsky en tiempos de Lenin. Entonces, ahora eso va a pasar por muchas fases, porque la Orquesta Roja habíamos visto durante la Segunda Guerra Mundial, en tiempos de la guerra contra los alemanes, va a montar uno de los servicios de espionaje más impresionantes, y son de los que más van a lograr sacar información. Esta Orquesta Roja va a entrar en consonancia con los aliados, pero los mismos miembros de la Orquesta Roja van a ser después ejecutados en Lubyanka, porque llegaron a conocer demasiado de cerca todo el proyecto del poder soviético para dejarlos por ahí vivos con ese montón de información. Entonces, ahí arranca todo esto. Dzerzhinsky es un personaje absolutamente indescifrable, y la sede estaba en Lubyanka. Lubyanka era antiguamente un palacio de los zares, y ahí va a ser la sede de la prisión. Se llamará, ahí precisamente tiene una de las connotaciones más terroríficas de toda esta época, es la prisión de Lubyanka. Y allí había, hasta los tiempos de la perestroika, una estatua de Dzerzhinsky, que fue de lo primero que arrojaron, porque era un símbolo muy fuerte de todo el aparato represivo del Estado, que aquí fue impresionante en el caso soviético, y que va a tener seccionales en todos los países de Europa del Este. Y de las seccionales de los países de Europa del Este, hay una que va a ser particularmente brava y particularmente agresiva, que se llama la Stasi. La Stasi son los organismos de seguridad de Alemania Oriental, la llamada RDA, República Democrática Alemana. Eso va a tener un organismo de control que va a ser de los más eficaces. Eran 17 millones de personas las que vivirían en la Alemania Oriental para el momento en que cuando ya llegara a caer el muro, y 5 millones de personas estaban vinculadas directa o indirectamente a los organismos de la Stasi, o sea que era una sociedad de sapos. Y había también un altísimo nivel de delación, y estaba la policía que custodiaba el muro, que eran los Bopos, que eran los que estaban custodiando todos los puestos de allá. Entonces la Stasi va a ser la subsidiaria más, la filial más barata de lo que son los organismos de inteligencia dentro del bloque soviético, dentro del bloque comunista. Y bueno, más adelante veremos cuando ya haya acceso a los archivos de Stasi y haya caído el muro de Berlín, mucho más adelante, todo lo que se descubrió cuando despenalizaron esos archivos, cuando entraron en poder del mundo, porque las organizaciones de derechos humanos se tomaron inmediatamente esos archivos cuando cayó el muro de Berlín, para que el mundo conociera la verdad y no quedaran sepultados bajo el esquema de secretos y de seguridad de cualquier gobierno de los que pudiera estar involucrado en el contenido de lo que esos archivos tenían. Pero esas son historias para más adelante. Ahora estamos presentando a los protagonistas, y estamos con la KGB, estamos con la Stasi por el lado de los soviéticos. Por el lado de los ingleses existe, que son la otra parte, una parte fundamental de este mundo del espionaje. Por el lado de los ingleses existe el MI5 y el MI6, que son básicamente el nombre del departamento, pues, del Ministerio 1, del Interior 6, el edificio 6, y el Ministerio del Interior, el edificio 5. El MI6 es la inteligencia hacia afuera. El MI6 es el equivalente a un organismo de gemelo que vamos a tener dentro de los otros protagonistas, que son norteamericanos, que va a ser la CIA. Y el MI5, que es contrainteligencia, o sea, para mirar interiormente, ese va a ser el equivalente a otro organismo norteamericano que se va a llamar el FBI. Y con esto estamos presentando los protagonistas. ¿Qué pasa con los ingleses? Los ingleses tienen una facilidad nata para el espionaje, y la tienen por varios motivos. Porque el colonialismo les dio la capacidad de poder mimetizarse
y poder pasar desapercibidos o disfrazarse desde las épocas del personaje Richard Burton, que lo hemos visto muchas veces en estas historias, desde las montañas de la luna en adelante, ese que fue el primer hombre blanco en entrar a la Meca, ese que hablaba 16 idiomas, que estuvo en los burdeles de Turquía, ese personaje que se hacía pasar por toda clase de disfraces, que conocía todas las lenguas, que conocía el mundo de Oriente. Personajes así eran espías. Él personalmente estaba todo el tiempo transmitiendo información para los británicos. Entonces el esquema del colonialismo europeo, de divide y triunfarás, de montarse sobre una tribu para someter a otra, sobre un poder para someter a otro, exigía un conocimiento muy cercano de las culturas y de las civilizaciones, y eso hacía que ellos tuvieran mucha capacidad de mimetizarse. Pues no en vano inventaron ellos la antropología, para entender con quiénes se estaban metiendo y de qué manera. Entonces, por un lado, la experiencia colonial les da a ellos una capacidad de entender distintas culturas y civilizaciones a las suyas, y por el otro lado, la educación inglesa. La educación inglesa basada en no demostrar los sentimientos, en que los sentimientos son un asunto personal. Lo que yo sienta, lo que yo experimente y lo que a mí me pasa, no lo debe saber nadie, porque es un acto de intimidad interior. Esa manera de educarlos, para no demostrar ningún tipo de emociones, los hace perfectos para el espionaje, porque, como diría, y aquí lo introducimos y de aquí en adelante vamos de su mano, el maestro de maestros, John le Carré. John le Carré va a crear una trilogía que se llama El Topo, El Honorable Colegial y la Gente de Smiley. Como diría, y más, bueno, vamos a seguir de su mano, pero como diría John le Carré, precisamente mientras la educación inglesa siga fomentando este tipo de manejo de las emociones, los ingleses van a ser unos espías fantásticos, porque un inglés puede estarse desmoronando emocionalmente al lado suyo en una estación de metro sin que usted lo note. Se puede derrumbar su mundo interior y sigue teniendo la misma cara y sigue esperando el metro. Entonces, John le Carré nos habla de esto y nos introduce en cómo los espías van a vivir, los ingleses van a vivir el mundo del espionaje. Sus primeras 3 novelas, lo que estábamos diciendo, El Topo, El Honorable Colegial y la Gente de Smiley, son la trilogía de la Guerra Fría. A John le Carré recientemente lo vimos referenciado por la puesta en cine de su novela El Jardinero Fiel, porque esa película gana Oscar y va a tener una impecable puesta en escena. Por eso John le Carré nos ha sido figurado recientemente. Entonces él también tiene otra que sería llevada al cine con Richard Burton, que se llama El Espía que Llegó del Frío. Entonces esa va a ser otra. Y el otro gran maestro de la literatura de la novela de espionaje, Graham Greene. A Graham Greene lo teníamos referenciado hace poquito por la versión de El Americano Impasible, protagonizada por Michael Caine. Michael Caine, a su vez, va a protagonizar la mayor cantidad de películas de espías, desde Funeral en Berlín en adelante. Él va a ser interpretador del personaje del sargento Olaf Palm. Va a ser un burócrata que quiere que lo asciendan y siempre va a ser espía. Entonces, estos personajes van a ir poblando nuestro mundo, y en los ingleses vamos a ver pues el MI5 y el MI6, y entre los ingleses va a haber un arquetipo que es James Bond, con quien habíamos empezado, el agente secreto 007 al servicio de su majestad, con licencia para matar, el garbo, el estilo, hecho montaje cinematográfico inmortal en la historia del género, tanto del género del cine como del género de los espías, portador y creador de una época, y que llevó a la fama a su principal intérprete. Entonces, esto va a hacer que haya todo un arquetipo de los espías, y que los espías se presenten como personajes glamurosos.
como personajes, digamos, atractivos, magnéticos, enigmáticos, y pues este glamour del 007 era el que le daba todo ese encanto. El tipo no se espelucaba, siempre estaba completamente perfecto. Pero lo que están haciendo es muy grave, o sea, digamos, lo que ellos van a hacer son labores que van a alterar la vida de mucha gente. Entonces, la segunda parte son los británicos, y los británicos van a tener las redes más importantes del servicio de espionaje. Ellos van a utilizar muchos aparatos. Esos aparatos que utilizaron, a los que tanto les tomaba el pelo el Superagente 86, esa creación de Mel Brooks de la que habíamos hablado cuando estábamos introduciendo el tema de los espías, esa creación absolutamente soberbia de lo que era la farsa de la Guerra Fría. Ahí, cuando lo que nosotros llamamos el MI6, ahí era control, y lo que llamábamos la KGB, ahí era caos, y el equivalente AM, que era el de jefe del MI6 en el Superagente 86, era el jefe. Eso que tanto le tomaba el pelo a las novelas de espías, ese montón de aparatos, el pisacorbata, que era en realidad una microcámara para poder retratar, el zapatófono, el maletín transmisor, el esfero letal, el paraguas con la punta de cianuro. Lo más curioso de todo eso era que era verdad. En el Museo Británico de la Guerra, en el Imperial War Museum, está en la sección de espías todos los juguetes que utilizaban para el mundo del espionaje. Y lo más increíble era que por exagerada que llegara a ser la farsa y la burla, nunca se compartía con la realidad, porque estas cosas de verdad estaban pasando y todos estos juguetes sí existían. La sede del MI5 y el MI6 quedaba en sobre todo la del MI6 quedaba en una calle de Londres que se llama Oxford Circus. Como la calle tiene el nombre de Circus, por eso a ese grupo, digamos, a esa cámara de espías del aparato de espionaje se llama el Circus. Por eso se conocía de esa manera. Entonces los británicos van a montar todas las redes de espionaje, y a la participación de los norteamericanos en las redes de espionaje los llamaban los primos. Era en el argot del género, se les llamaba a ellos los primos. Ahora, los norteamericanos no podían llegar a infiltrar las redes porque primero no podían mimetizarse. Para ellos era muy difícil mimetizarse, no tenían esa experiencia que tenían los ingleses en ultramar, son demasiado autorreferenciales para poderse poner en los zapatos de otros pueblos y de otras culturas, y no podían pasar desapercibidos en cualquier parte de la tierra donde se pararan. Todo lo contrario, llamaban mucho la atención. Ellos eventualmente van a ir sustituyendo la posibilidad de mimetizarse y crear agentes de campo que pudieran estar infiltrados durante mucho tiempo por los avances tecnológicos, y esa punta de tecnología, como ellos van a poder entrar en el mundo del espionaje. Entonces, sobre terreno tenemos a la KGB, tenemos a el MI6 y tenemos a la CIA, que están en este momento actuando como los protagonistas de la Guerra Fría. Pero a medida que los norteamericanos estaban intentando entrar en las redes de espionaje de los británicos, algo pasaba y no podían entrar. Y era que había unos espías de los años 30, un círculo que se conoció como el Círculo de Cambridge. Ese Círculo de Cambridge era de unos lores de lo más eximio, de la realeza y de la crema de la sociedad británica, más allá de toda sospecha, que se habían convertido al comunismo hacia los años 30. Y de ellos se va a inspirar el Topo de John le Carré, es inspirado en uno de ellos, que es Kim Philby. Estos espías lo que hacían era desviar toda la información y llevársela a la Unión Soviética. Un topo es un personaje de profundidad,
Un topo es un personaje que puede durar dando información, lo van alimentando con una información que sea útil, para que vaya ascendiendo y ascendiendo hasta que se gane la confianza plena. Cuando se gana la confianza plena, pues es un durmiente, lo que llamarían un durmiente, porque puede durar 20 o 30 años sin transmitir información. Pero cuando empieza a transmitir información es de tal valía que vale la pena el tiempo que se invirtió en su ascenso y en su silencio. Eso es un topo. Y es, digamos, uno de los modelos más elaborados de espionaje. Esto lo introdujeron los ingleses durante mucho tiempo, pero también había en el otro lado. Y este círculo de Cambridge va a tener uno de los más famosos, que es precisamente King Philby. King Philby, cuando ya finalmente primero es que no se atrevían ni siquiera a investigarlo porque era demasiado eximio, demasiado poderoso. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué espiaban? O sea, ¿por qué traicionaban a su país? Traicionaban a su país por muchas cosas. Por ideología, porque muchos creyeron en el comunismo de una manera tan real y tan compleja y tan absoluta, que era la adhesión, que el comunismo les era más importante que el sentido del Estado Nacional. Recordemos que el comunismo es una doctrina supranacional. Entonces había quienes creían en el comunismo, y como el comunismo lo representaba la Unión Soviética, había quienes entregaban a la Unión Soviética todo. Acordémonos de Richard Sorge durante la Segunda Guerra Mundial, que es el que, siendo alemán, es el que le va a revelar a los rusos el secreto de que los japoneses no van a atacar, y eso le permitió a Stalin mover todas las divisiones del Asia para la zona de la Rusia europea y poder estar preparado en la futura invasión que Alemania le iba a hacer. Él era un espía alemán. Sin embargo, él dio esa información que era de vital importancia para la Alemania porque era comunista. Pero lo mismo que él, King Philby y los del círculo de Cambridge van a ser comunistas, y cuando los pillen, eso va a ser una cosa, un escándalo que nadie se va a imaginar. Eso va a ser una cosa muy complicada cuando los van a agarrar a ellos, a King Philby, a Guy Burgess, a Don McClure, y siempre se habla de un quinto hombre que nunca se encontró. Una especie de fantasma como el 12avo imán que esperan los chiitas, o como el tesoro de los cátaros que nunca se ha encontrado, digamos una especie de incógnita, una especie de enigma, que se habla de un hombre, de otro, del círculo de Cambridge, que nunca se encontró. Y como dirían en una de las series de los espías que alguna vez contaban, ¿cuáles eran los mejores espías? Pues el mejor espía es el que aún no se ha descubierto, porque precisamente aún se mantiene en las sombras. Entonces, ellos lo que hicieron fue impedir la entrada de los norteamericanos durante mucho tiempo a las redes británicas. Ya después, cuando los descubrieron, King Philby se asiló en la Unión Soviética, y él moriría en el 88, enterrado como un héroe, con todos los honores en la Unión Soviética, y en Inglaterra se le consideraba como un traidor. Y en el Museo Imperial de la Guerra, en la T del traidor de los archivos, está la biografía de King Philby. Estos personajes son o grandes héroes o traidores innarrables cuyos nombres no se pueden pronunciar. Son personajes extremos. Entonces, esa era una razón, por ideología de ambos lados, porque otro de los grandes espías, que va a ser Poliakov, va a ser un espía para los norteamericanos, y lo va a hacer porque es de origen polaco, y porque como Polonia ha sido tan maltratada por la Unión Soviética, la razón por la cual la gente espiaba contra la Unión Soviética era porque esas nacionalidades rotas y despedazadas que hemos visto a lo largo de los procesos de colectivización forzosa, que hemos visto a lo largo de las anexiones de otros pueblos como Lituania, Letonia y Estonia, o a través de la manera como se cobraron procesos de reforma, como habíamos visto en la Europa del Este, esas alas rotas, esas heridas nacionales, también hacía que hubiera espías que, formando parte del bloque soviético, espiaran para los británicos o para los norteamericanos, para de esa manera, digamos, sacar su sentido de venganza por lo que habían hecho contra su pueblo, contra los soviéticos, o porque estaban en contra de las armas químicas, como era el caso de Poliakov. Poliakov llegó a revelar una información importantísima en el caso de la crisis de los misiles de Cuba, que después lo veremos. Él fue el que reveló la importancia
del armamento soviético y de la capacidad nuclear que había en las fotografías que se lograron revelar, y eso fue lo que detonó la crisis más seria y más peligrosa de toda la Guerra Fría, pero en su momento veremos eso. Entonces, una razón es por ideología, ya sea porque usted es comunista, ya sea porque a usted le aplastaron su pueblo y entonces se lo aplastaron los rusos y usted por eso se desquita de los soviéticos. Otra puede ser por adicción al peligro. También había unos que decían que era tan emocionante y tan impresionante tener una doble vida incapaz de ser detectada, que había quienes se metían por adicción al peligro. Otros se metían por el viejo truco de la plata, porque se pagaban ingentes cantidades de dinero por la información que iba por la vía del mundo del espionaje. Son muchas las razones que llevaban a la gente a espiar, pero espiar es traicionar. Es un acto de traición muy grande, que fue el modus operandi de la Guerra Fría. Entonces, la cosa va empezando en tiempos de la Guerra Fría, desde la conferencia de Potsdam, desde el primer caso, digamos, de espionaje de la Guerra Fría, tiene lugar en el Álamo. Ese lugar, ese primer caso, es cuando estalla exitosamente el experimento de la bomba atómica en el Álamo. ¿Se acuerdan que eso lo comentamos cuando íbamos hacia Hiroshima y Nagasaki? Pues primero se hizo un experimento. Ese experimento es el que le van a avisar a Truman cuando Truman está sentado negociando en Potsdam, que dice: el bebé ha nacido bien. Cuando estaban haciendo ese experimento, ahí había dos personajes, que eran Ted Hall y Klaus Punch. Esos dos personajes, Ted Hall y Klaus Punch, fueron los que más adelante pensarían que no era saludable, que solamente no era, digamos, que era peligroso que solamente los Estados Unidos tuviera la bomba atómica, cuando el equilibrio de la Guerra Fría ya estaba empezando a plantearse, que solamente ese poder en manos de los Estados Unidos era demasiado inmanejable. Entonces ellos le van a dar los secretos de ese poder a la Unión Soviética. La información que ellos le van a dar a la Unión Soviética les va a ahorrar 2 años de investigación y hace que la Unión Soviética también vaya a desarrollar la bomba atómica, y eso es lo que le va a dar el carácter atómico a la Guerra Fría. Entonces, eso es lo que van a hacer ellos, y ahí ya las cosas se van a convertir en un equilibrio del terror. O sea, el equilibrio del terror empieza a presentarse cuando también la bomba atómica la poseen los soviéticos. En 1949 los soviéticos poseen la bomba atómica, y es por la información que dan Ted Hall y Klaus Finch. Sin embargo, no serían ellos dos quienes irían a la muerte por esto. Quienes serían ejecutados por la sospecha de estar transmitiendo información relacionada con la bomba atómica a los soviéticos serían uno de los casos más famosos y más emblemáticos de la época, que fueron en 1952 el matrimonio de Ethel y Julius Rosenberg. Ethel y Julius Rosenberg fueron detenidos un día de su casa mientras sus pequeños los contemplaban, fueron llevados a prisión y fueron ejecutados contra las protestas del mundo entero, que había visto a los Rosenberg. Eso, mejor dicho, hasta el Papa pidió clemencia y no hubo ninguna clemencia para los Rosenberg. En ese momento había una fe plena en la inocencia de los Rosenberg de parte de toda la opinión pública. Después, cuando se revelaron los archivos, decían que ellos podían estar eventualmente vinculados al manejo de los secretos. Eso no se ha esclarecido todavía. No, es una cosa sobre la cual hay muchas versiones. Sabemos a ciencia cierta que Ted Hall y Klaus Punch, porque ellos mismos lo confesaron, fueron los que dieron el secreto de la bomba atómica a los soviéticos. De Ethel y de Julius Rosenberg todavía hay mucho misterio que rodea eso. Entonces, pero ellos fueron ejecutados en la silla eléctrica, y esto fue uno de los momentos más álgidos del macartismo, que habíamos visto en otro episodio, cómo a través de la Guerra Fría se desarrolló una persecución interna contra la conciencia y contra la libertad de pensamiento en Estados Unidos, y unas purgas que mataban de 5.000 en 5.000 en la Unión Soviética, y cómo eran las dos caras de una misma moneda. En esas dos caras de una misma moneda, el espionaje era el núcleo, era lo que más se estaba buscando. Entonces, hay son muchos los casos que van desarrollando el espionaje. Por el otro lado, la CIA originalmente se llamaba la OSS, que era
durante la Segunda Guerra Mundial. Y después, porque hay un momento en que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el servicio de inteligencia británico está muy pobre en términos de presupuesto, porque Inglaterra está muy mal, o sea, ganó la guerra, pero ¡ay María!, con una mano adelante y la otra atrás. Entonces ahí va a haber con la Guerra Fría se va a reactivar y van a empezar a haber presupuestos, y la CIA va a entrar a formar parte de este juego. Es muy importante para los intereses de la Guerra Fría, y empiezan a realizar operaciones en el extranjero, y ya no solamente recogen la información, sino que van formando una compañía, y esa compañía, que va a tener su sede en Langley, Virginia originalmente, se va a llamar la CIA. Pasa de ser la OSS, que era la Organización de Servicios Secretos, Office of Secret Services, para convertirse en la CIA, Central de Inteligencia Americana. Y la historia de esto la cuenta Norman Mailer en una novela que se llama El fantasma de Harlot. Ahí nos cuenta la historia de la CIA. Entonces, bueno, ya están los protagonistas, y entonces eso se va a entrelazar. Se van a empezar a dar cualquier cantidad de casos. Ahora, hay otros servicios de inteligencia que se van a crear en esta época, pero que tienen intereses demasiado específicos y demasiado definidos, y que solamente cuando el juego de la Guerra Fría toca sus intereses de alguna manera, ellos se ven involucrados, de otra manera no. Ese es el caso de la Mossad, los servicios de inteligencia de Israel. Pero esos tienen que ver solamente con la seguridad de Israel y con la creación del Estado de Israel. Entonces están completamente infiltrados con el mundo de los árabes. Hablábamos de cómo los norteamericanos les costaba mucho trabajo infiltrarse. Los israelíes sí se parecen mucho a los árabes y a los turcos y a todo, porque es que son semitas. Los turcos no son semitas, pero los israelitas y los palestinos sí lo son. Ellos se pueden meter y mimetizar en la región, y tienen todavía uno de los organismos más eficaces de control, que es la Mossad, pero ellos solamente se meten con el conflicto con los árabes y la seguridad de Israel, no más. Eso es lo suyo. Si eso se mete con la Guerra Fría, entonces la Guerra Fría tiene que ver con ellos. Si no, no. Es una cosa absolutamente específica. Y otra forma de servicios de inteligencia que también era muy específico de los ingleses y muy interno de los ingleses, era el asunto con el IRA. Era como los ingleses intervenían e infiltraban la organización del IRA por dentro, y cómo la organización del IRA por dentro infiltraba a los servicios de inteligencia británicos. Esos son, digamos, conflictos locales o de alcance limitado, por decirlo así. Mientras que lo de la KGB, lo de la CIA y lo del MI6 eran globales. Esa es como la diferencia. Algunos tienen un alcance muy limitado, muy específico a un marco, y los otros tienen que ver con todo el mundo global, y van involucrando todos los países y se van metiendo dentro de todo el engranaje según se vaya agilizando la cosa, se vaya extendiendo la cosa. Entonces hay una cantidad de casos. Otro de los casos que fue muy muy importante hay un espía que se va a llamar, de un túnel, uno de los espías más importantes también, George Blake. George Blake era norteamericano, pero él vio en la guerra de Corea, vio cómo los aviones pasaban sobre la población civil volando bajitico y arrasaban a la población civil. Él vio matar niños. Y él vio las barbaridades que se hicieron en la guerra de Corea. Cuando vio las barbaridades que se hicieron en la guerra de Corea, él pensó que estaba en el bando equivocado. Y al pensar que estaba en el bando equivocado, entonces pidió en ese momento contacto con los soviéticos para empezar a espiar para los soviéticos. Ahí va a haber un túnel. Los soviéticos van a hacer un túnel muy grande, van a hacer un túnel de una cantidad de redes telefónicas. Esas redes telefónicas van a pasar una cantidad de información permanente. Entonces los norteamericanos van a hacer un túnel gigantesco, y ese túnel es el que van a poder infiltrar para poder obtener la información que se estaba dando por las redes telefónicas. A eso se le va a conocer como el túnel de Berlín.
túnel de Berlín va a ser una de las filtraciones más grandes de información, porque por ahí era, digamos, era un túnel por entre las redes telefónicas, no era, digamos, era para captar toda la información que estaba dándose por ahí. Entonces hay un momento en que los soviéticos saben que están infiltrando esa información, pero si ellos llegan a notificarle a los norteamericanos que saben que están infiltrando esa información, los norteamericanos inmediatamente entenderían que es por George Blake, que eso se está sabiendo. ¿Por qué? Hay un momento en que un espía es tan valioso que solamente él pudo, digamos, dar esa información. Entonces, si usted dice que hay un túnel y que están infiltrando las redes telefónicas, usted inmediatamente está vendiendo a la única posible fuente que pudo haber dado esa información, que era Blake. Entonces hay un momento en que los soviéticos inclusive prefieren que se filtre información de verdad, prefieren que se filtre con tal de no quemar la figura de Blake por lo importante que era. Eso va a pasar muchas veces. También cuando los soviéticos iban a atacar a Solidaridad, cuando se va a dar el contragolpe de Yerolevsky, en la época en que Polonia empezará los movimientos mucho más adelante, en el 81 y en el 82, para empezar el proceso de lo que conducirá a la caída del socialismo eventualmente en Polonia. Cuando empieza ese proceso de Solidaridad, saben que los soviéticos van a atacar, saben que va a haber un contragolpe a través de Yerolevsky, pero no le pueden avisar a Solidaridad, porque si le avisan inmediatamente se delata la fuente, y lo hubieran podido evitar de haberles podido informar. Entonces aquí hay un manejo de la información. Ahora, para que los espías existan, tienen que exagerar la información, tienen que mostrar al enemigo infinitamente más poderoso, infinitamente más agresivo e infinitamente más peligroso, porque entre más peligroso sea el enemigo, más se justifica la presencia de la persona que lo denuncia. Digamos, usted tiene que tener un enemigo terrible, espantoso, malo, de malas entrañas y malas mañas y malos motivos, para que se justifique la existencia del organismo de inteligencia que lo va a combatir. Una de las estrategias más importantes de la Guerra Fría es la mentira, la exageración y la difamación. Entonces las armas tenían que ser muchas y totales, y complejas y letales. Las intenciones tenían que ser las más tenebrosas, para justificar la existencia de presupuestos, para justificar la calidad de la información, porque había muchísimo comprometido en el juego del espionaje. Entonces cada uno de ellos tenía que mostrar que lo que es la información que daba valía la pena y que era de vital importancia, así que la exageraban. Lo que en esa época era un factor de venta de lo que era el mundo del espionaje, era la mentira. Entonces es muy importante tener en cuenta, siempre que hay procesos de espionaje y siempre que hay procesos de mostrar la naturaleza del peligro del enemigo, que la exageración en la naturaleza del peligro del enemigo es una parte fundamental del oficio del espía. Más adelante veremos en La Casa Rusa, también de John le Carré, cómo se había exagerado deliberadamente la peligrosidad de la capacidad de los misiles de la Unión Soviética, cómo esos misiles no tenían ni siquiera ni medianamente la capacidad de dar en el blanco como se pensaba, pero se necesitaba que fueran muy peligrosos para que se justificara la existencia del espionaje. Entonces, como ahora, así funcionan las cosas. Se necesita que el enemigo sea demasiado peligroso, porque el enemigo en el mundo de los espías es como el demonio en la Edad Media. Tiene que ser una posesión diabólica de la que no se libre nadie, la que justifique que tanto billete se haya ido en redes de espionaje durante 48 años, porque esto eran desarrollos tecnológicos. Esto más adelante se va a complementar con los satélites, se va a complementar con los servicios de rastreo, con el seguimiento de llamadas. Ellos sí eran capaces de infiltrar cualquier cantidad de llamadas, y en el caso de los norteamericanos esto va a ser sumamente sofisticado. Lo que no podían era procesar toda esa cantidad de información. Entonces a veces ya la procesaban muy tarde, porque eran demasiados volúmenes de información los que estaban llegando de todas partes del mundo, grabados en toda clase de aparatos. Por eso es que Misión Imposible
es una de las películas emblemáticas de las series, la del señor Phelps, de la que hemos hablado, porque era así como se daban las misiones. Entonces, esto se va convirtiendo en un juego cada vez más complicado. ¿Qué es lo que se busca con el espionaje? Saber cómo está el sistema defensivo del otro. ¿Qué tiene en materia de armas nucleares? ¿Qué tiene en materia de armamento convencional? ¿Cuántas divisiones tiene? ¿Qué planes de ataque tiene? ¿Cómo se va a dar una infiltración? Por ejemplo, lo que habíamos visto del caso de Irán, donde depusieron al primer ministro por la nacionalización del petróleo, y habíamos hablado del señor Phelps planeando la operación. Este tipo de operaciones emblemáticas en términos de ser como arquetipos, de aquí en adelante todas las operaciones se van a hacer así, son operaciones encubiertas, son operaciones sobre las cuales nadie reclama ningún tipo de autoría. Si usted o alguno de sus integrantes resulta capturado o muerto, nuestro gobierno negará tener conocimiento de sus actos. Era la primera regla. Los espías tenían una cápsula de cianuro para tomársela en el caso de que fueran detenidos, porque la confesión de ellos implicaba la caída de una red. Por eso el señor Phelps y su Misión Imposible están fundamentalmente invitados a nuestro programa. Con el esquema de los espías se va a averiguar los secretos militares del otro, los secretos políticos del otro, en el caso de los organismos de inteligencia directamente. Se van a planear golpes de Estado a los países en los cuales se van a suplantar los jefes existentes por otros que sean de los intereses de quien quiera que sea el organismo que haga los golpes de Estado. Entonces, con esto se van a manipular gobiernos, destinos. Se va a dar información falsa sobre personas que eran honestas porque hay que difamarlas, o se va, es una manipulación de toda la imagen y de la información para fines de la guerra. O sea, la Guerra Fría es una guerra ideológica y es una guerra de espionaje. Entonces aquí se va a tratar de infiltrar unos a otros. Al principio, los espías, cuando estábamos viendo el caso de James Bond, eran muy, aprobados en Inglaterra. Se les consideraba glamurosos y se les consideraba sofisticados, y eso tenía hasta su gracia. Eso deja de ser chistoso y deja de tener su gracia cuando, por un lado, se descubre lo del círculo de Cambridge, el asunto de Kim Philby, pero por el otro lado lo de Profumo. El asunto de Profumo, quien murió recientemente, va a ser uno de los que va a tener efectos más devastadores sobre la sociedad, sobre el mundo del espionaje, porque va a tumbar el gobierno. Se trataba de un personaje que era el secretario de defensa. Ese personaje, que era el secretario de defensa británico, tenía relaciones con una prostituta finísima, ella, sí, lo que llaman una call girl, que son de las que se llaman, que a su vez era la amante de uno de los más importantes espías rusos del servicio soviético, de los ligados a la parte naval de los soviéticos. El hecho de que ella fuera simultáneamente amante de Profumo y amante del soviético ponía en peligro el tipo de secretos militares que Profumo supiera, porque se suponía que a través de ella pudiera revelarlos y se enteraran los soviéticos de primera mano. Nunca se pudo comprobar esto, pero el asunto llegó a mayores porque eran un poco de pachangas y de fiestas que se organizaban con miembros importantísimos del gabinete británico, donde un hombre proveía las prostitutas, y en una de estas fiestas, una de ellas resulta que al mismo tiempo es amante de un espía ruso. Eso fue llevado al cine, y el hombre que proveía las fiestas era protagonizado por John Hurt. Este escándalo va a ser de tales proporciones que en las siguientes elecciones el gobierno conservador va a perder el poder. Le va a costar al gobierno conservador el poder y subirán los laboristas. A partir de ahí, después del asunto Profumo y después del asunto de Kim Philby, el glamour y todo este revestimiento tan supremamente exótico va a dejar de parecerles chistoso, porque lo que se puede llegar a filtrar a través de esto es de gran envergadura.
Secretos de la OTAN se filtraban a través del juego de los espías. Secretos del Pacto de Varsovia se filtraban a través de los espías, porque básicamente lo que usted quería saber era cómo estaba escrito el escenario de operaciones del otro. Cómo se moverían las tropas del Pacto de Varsovia, cómo se movería la OTAN, qué pensaban respecto al conflicto de un país, si lo iban a intervenir o no, de qué manera y en qué forma para que el otro reaccionara y decidiera, por ejemplo, intervenirlo primero. Es todo un teatro mundial que se está manejando con especulaciones, rumores, microfilms, cámaras e información que la gente va dando, interrogatorios. Mucha gente va a morir en el juego de los espías. Cada vez que cae una red, mueren todos los integrantes. Muchos serán los casos, pero los casos del espionaje, la manera como se va a desarrollar en términos del armamento, ya de los misiles, de los cohetes, las crisis que van a producir, los casos más emblemáticos y la manera como Orwell va a ilustrarnos con 1984 este mundo tan sombrío y tenebroso de los espías, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del mundo del espionaje, de la traición, de la contrainteligencia, de los agentes dobles, de los microfilms, de los transmisores, de los agentes encubiertos, de todos las coberturas que se hacían para ocultar secretos terribles, las camionetas que estaban parqueadas en la parte de afuera con esa cantidad de equipos que eran capaces de rastrear absolutamente cualquier suspiro. En la narración, Diana Uribe. En la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo. Hoy vamos a ver el frente que nunca existió, los espías, primera parte. A lo largo de todos estos relatos sobre la Guerra Fría, hemos visto los orígenes de la Guerra Fría en la conferencia de Potsdam. Hemos visto algunos de sus principales escenarios en Indochina como en el Medio Oriente. Hemos visto algunos de sus intereses, como son de sus principales intereses, como ha sido el petróleo, como ha sido la presencia en el Asia. Ahora hemos visto también sus epicentros, como en la Europa Oriental, o sea, el núcleo histórico donde se desenvuelve la Guerra Fría, que son los procesos en Europa Oriental. Y estábamos viendo la vez pasada el proceso húngaro, y estábamos anunciando como eso es una cadena, que después va para Alemania, que estuvo en Polonia, que va para Checoslovaquia. Estábamos viendo los epicentros de la Guerra Fría. Hoy vamos a ver los protagonistas de la Guerra Fría. No solamente los escenarios, los intereses, los epicentros, los orígenes, sino los protagonistas. Los protagonistas de la Guerra Fría son la Checa, luego se llama la G+, luego se va a llamar la NKVD, y la bisnieta de la Checa, que es como lo conocemos en la actualidad y lo conocimos durante todo el tiempo de la Guerra Fría, se va a llamar la KGB. Entonces, la KGB es el organismo de inteligencia, el órgano de control del Estado soviético, y es una evolución de la Checa que había montado Dzerzhinsky en tiempos de Lenin. Entonces, ahora eso va a pasar por muchas fases, porque la Orquesta Roja, habíamos visto durante la Segunda Guerra Mundial, en tiempos de la guerra contra los alemanes, va a montar uno de los servicios de espionaje más impresionantes, y son de los que más van a lograr sacar información. Esta Orquesta Roja va a entrar en consonancia con los aliados, pero los mismos miembros de la Orquesta Roja van a ser después ejecutados en Lubyanka, porque llegaron a conocer demasiado de cerca todo el proyecto del poder soviético para dejarlos por ahí vivos con ese montón de información. Entonces, ahí arranca todo esto. Dzerzhinsky es un personaje absolutamente indescifrable, y la sede estaba en Lubyanka. Lubyanka era antiguamente un palacio de los zares,
y ahí va a ser la sede de la prisión. Se llamará, ahí precisamente tiene una de las connotaciones más terroríficas de toda esta época es la prisión de Lubyanka, y allí había hasta los tiempos de la perestroika una estatua de Dzerzhinsky, que fue de lo primero que arrojaron porque era un símbolo muy fuerte de todo el aparato represivo del Estado, que aquí fue impresionante en el caso soviético, y que va a tener seccionales en todos los países de Europa del Este. Y de las seccionales de los países de Europa del Este hay una que va a ser particularmente brava y particularmente agresiva, que se llama la Stasi. La Stasi son los organismos de seguridad de Alemania Oriental, la llamada RDA, República Democrática Alemana. Eso va a tener un organismo de control que va a ser de los más eficaces. Eran 17 millones de personas las que vivían en la Alemania Oriental para el momento en que cuando ya llegara a caer el muro, y 5 millones de personas estaban vinculadas directa o indirectamente a los organismos de la Stasi, o sea que era una sociedad de sapos. Y había también un altísimo nivel de delación, y estaba la policía que custodiaba el muro, que eran los Bopos, que eran los que estaban custodiando todos los puestos de allá. Entonces la Stasi va a ser la subsidiaria la filial más barata de lo que son los organismos de inteligencia dentro del bloque soviético, dentro del bloque comunista. Y bueno, más adelante veremos cuando ya haya acceso a los archivos con el pensamiento del otro, para hacerlo a través de su propio pensamiento traicionarse. Será la inspiración, hará posible que más adelante un personaje inglés vaya a escribir una novela que se conocerá como 1984. 1984, de la que hablaremos profusamente en el otro programa, es una apología, digamos, es una metáfora a estos sistemas de control total, de tratar de entrar en la mente de los otros, manipular la mente de las personas y hacerlas creer lo que usted necesita creer, y que piensen y adoren el régimen por la manera como se manipula su propia estructura de libertad y de pensamiento. George Orwell hará de esta una gran obra de la literatura universal, y la figura del gran hermano es tomada de este fideicomiso. Esto ocurre en tiempos al comienzo de la Revolución Rusa, y esa fuerza que va a crear Dzerzhinsky, ese servicio de seguridad del Estado, esos servicios de inteligencia que creará Dzerzhinsky, recibirán el nombre de la Cheka. Esa Cheka, que es la primera policía que se monta en tiempos de Lenin cuando está empezando la revolución. Más adelante, esa Cheka va a tener otros nombres. Después, también de esos servicios de inteligencia, más adelante estará la Orquesta Roja, pero primero se llama Vías, porque esta es una guerra de espionaje, por eso se llama fría, porque no es una confrontación del tipo tradicional de la guerra convencional, sino es una guerra por la información, por la difamación y por la traición. Es el mundo de los espías. ¿Quiénes son los protagonistas de la Guerra Fría en el mundo del espionaje? Primero que todo, los soviéticos. En tiempos de la Revolución Rusa, va a haber un personaje muy, un oscurísimo personaje, no hay por ahí una sola foto de él, que se llama Félix Dzerzhinsky. Félix Dzerzhinsky va a tener una idea absolutamente diabólica, y es que cuando se está montando la Revolución Rusa, él parte de la idea de que va a haber oposición. Entonces, para que la oposición se haga visible, se pueda controlar y se pueda identificar y se pueda acabar desde su mismo origen, se inventa una fórmula que se llama el fideicomiso. El fideicomiso es una oposición infiltrada desde el comienzo por los organismos de inteligencia que induzca a las personas que están en desacuerdo con la revolución a manifestarse en tal sentido para que puedan ser identificadas. Esta idea tan supremamente diabólica, porque es, jugar